Para efecto del registro, nos indica los antecedentes de la causa y el motivo de su ingreso a la Corte. Señor presidente, corresponde esta causa al rol de esta Corte 617/2023 del libro penal, al que se encuentra acumulado el rol 618/2023 del mismo libro. RUC 16-141-218-0, RIT 7-2016, proveniente del Juzgado de Letras de Familia, Garantía del Trabajo, Alto Hospicio, elevada para el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Alto Hospicio y la parte querellante de don Enzo Morales Norambuena, en contra de la resolución dictada en audiencia el 23 de octubre del 2023, en la que se decidió mantener en prisión preventiva al imputado don Rubén Rodrigo Rivera Tudela, más fijando una caución para recuperar su libertad, fijada en la suma de 90 millones de pesos. Bien. Entonces comenzamos con la apelación con 5 minutos para su alegato a los intervinientes y comenzamos con el Ministerio Público. Venir su señoría ilustrísima por el Ministerio Público, abogado popular en Sierra, solicitando se acoja el presente recurso de apelación. En definitiva, se confirma en la resolución recurrida con declaración que la medida cautelar de prisión preventiva se decreta por peligro para la seguridad de la sociedad, dejando en ese contexto sin efecto la caución que ha sido fijada en la suma de 90 millones de pesos. Señoría ilustrísima, los antecedentes de hecho y derecho en los que el Ministerio Público funda recursos son los siguientes. Con fecha 14 de julio del año 2023, se formalizó la investigación en contra del imputado y otras personas más por su participación en calidad de autor de delitos de lavado activo y de malversación de caudales públicos en carácter, en este caso, de reiterados, dado que los hechos o el periodo en el cual se extendieron aquellas malversaciones se inicia desde el 2014 hasta el año 2016. Básicamente estamos hablando de la sustracción de 133.290.000 pesos que pertenecían a la Municipalidad de Alto Hospicio. En este contexto, además, la forma de comisión era siendo el imputado Rubén Rivera el jefe de finanzas, en definitiva, a través de la generación de trabajadores inexistentes y de cuentas vistas de estos trabajadores, en definitiva se depositaban estos dineros y luego se retiraban a través de cajeros automáticos, dado que mantenían los imputados en definitiva las tarjetas que permitían aquello. Luego, con fecha 25 de agosto del año 2023, el señor defensor del imputado señor Rubén Rivera, en definitiva, impugna la resolución que había decretado la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, la que fue confirmada por esta ilustrísima Corte. En base a los mismos antecedentes que ya habían sido discutidos con fecha 24 de octubre del año 2023, en definitiva, el señor juez de garantía acoge la solicitud de la defensa, decretando en consecuencia que la medida cautelar es de prisión preventiva, pero por peligro de fuga, y fijando una caución de 90 millones de pesos, en la que incluso se ofrece pagar sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el problema, su señoría ilustrísima, de esta resolución recurrida? Pero en primer lugar, que a juicio del Ministerio Público claramente carece de la fundamentación necesaria desde que, primero, jamás se refiere el señor juez de garantía a existencia del delito de lavado de activos, por ejemplo, lo que ya significa un tema relevante de que estamos hablando que se ha sido formalizado por 2 delitos y uno de ellos en carácter de reiterado. Luego, en definitiva, el fundamento que tiene es la existencia de una eventual medida de prescripción, omitiendo cualquier razonamiento que el último hecho de malversación que hasta ahora se conoce, dado que esta investigación aún continúa, sería del año 2016. Por lo tanto, aquella supuesta media prescripción comenzaría recién en abril del año 2021. Claramente, en ese contexto, entonces, tampoco nos encontramos en aquella hipótesis. Y ciertamente, entonces, si el único fundamento es el transcurso del tiempo, el juez sí debió hacerse cargo que durante esta investigación sí hay actos absolutamente concretos en los cuales se dirigió la acción penal de forma determinada en contra del imputado, como por ejemplo cuando se solicita la medida intrusiva del lanzamiento del secreto bancario. Pero además tampoco, su señoría ilustrísima, hace análisis alguno que el caso, como indiqué, del lavado activo, estamos hablando de un periodo del año 2018, pero además que se aportó como antecedente que incluso estando don Rubén Rivera privado de libertad, existiendo una medida cautelar real, a través de terceros mandatados por él, se retira de su cuenta una suma
superior a los 16 millones de pesos. Por lo tanto, aquello además constituye un claro peligro para el éxito de la investigación de que, como indiqué, privado de libertad, existiendo una medida cautelar real que pretendía asegurar los recursos de la propia municipalidad, en definitiva, como saben, los recursos, digo, de la municipalidad, porque entendemos que los dineros producidos por don Rubén Rivera solo provienen de estas sustracciones, dado que no se ha acreditado de ninguna manera que haya tenido ingresos diversos. Así entonces, señorías ilustrísimas, entendemos que no basta que invocar el transcurso del tiempo. Además, tampoco considera el juez ni el artículo 96, ni en definitiva la probable pena imponer, ya que igualmente nos mantenemos en un contexto de una pena de crimen, la forma de comisión, los hechos posteriores a la formalización. Y en ese contexto entonces solicitamos que se confirme la resolución de ocurrida con declaración de que la medida cautelar de prisión preventiva lo es por peligro para la seguridad de la sociedad, dejando sin efecto la caución que ha sido fijada al efecto. Es todo cuanto puedo señalar, señorías ilustrísimas. Turno del Consejo de Defensa del Estado, don David Álvarez. Gracias, señoría ilustrísima. Con la venia de este tribunal, por el querellante Consejo de Defensa del Estado, David Álvarez Muñoz, comparece, solicitando se acoja a nuestro recurso de apelación y, en definitiva, se revoque, ¿cierto? Se deje sin efecto la resolución del Tribunal Acuo que dejó sin efecto la medida cautelar por los siguientes, de prisión preventiva por los siguientes motivos. A ver, un poco nuestro recurso va, señoría ilustrísima, en el mismo sentido que el Ministerio Público, por lo tanto, no hacemos nuestras alegaciones con también las siguientes precisiones o más bien haciendo hincapié en ciertos puntos. Primero, a ver, efectivamente, en el mes de junio, ¿cierto? El día 14 de junio, se formalizó esta investigación respecto de 3 imputados, ¿cierto? Además del señor Rivera Tudela, ¿cierto? El funcionario Francisco Lizana y también Lorena Segovia, en virtud de hechos que se reiteraron, ¿cierto? Entre los periodos de 2014 al 2016, bajo, ¿cierto? Bueno, y que en definitiva, ¿cierto? Se configuran en 2 ilícitos que configuraron el presupuesto material respecto del imputado Rivera. ¿Cuál sería? La malversación de caudales públicos prevista y sancionada, ¿cierto? En el artículo 233, numeral 3 del Código Penal, es decir, la malversación de caudales o figura de peculado que tiene la mayor penalidad en calidad de autor, el señor Rivera Tudela, y además, y este es un distingo respecto de los restantes imputados en esta causa, señoría ilustrísima, fue al único que se le imputó un segundo delito, cuál sería el delito de lavado de activos. Eso, y también como autor. Eso hace, ¿cierto?, una diferencia respecto de los restantes imputados, que además uno de ellos se encuentra en prisión preventiva, señor Lizana. Ahora bien, tal como lo dijo el Ministerio Público, en esa oportunidad la necesidad de cautela y en particular la causal de necesidad de cautela para estimar que la prisión preventiva era la cautelar adecuada respecto de Rivera Tudela y también respecto de los coimputados fue no peligro de fuga, fue que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad porque se daban no solo uno, sino que varios de los caracteres de determinación que señala la letra C del 140, ¿cierto? Gravedad de los ilícitos, reiteración, carácter de los mismos, ¿cierto? Haber actuado en grupo, los imputados, etc. Ahora bien, este mismo tribunal, ¿cierto? Con fecha 1 de septiembre y sin mayores antecedentes, ¿cierto? Confirmó de manera unánime, ¿cierto? La prisión preventiva de Rivera Tudela. Luego, el 23 de octubre, y tal también, como lo dijo el Ministerio Público, señoría ilustrísima, ya que quiero hacer hincapié, sin ningún nuevo antecedente, ninguno, o sea, nada nuevo, solamente se volvió a reinterpretar argumentaciones, ¿cierto?, por parte de la defensa de Rivera Tudela, y una de esas, y esta es la gran sorpresa que nos tuvimos, ¿cierto?, como interviniente en esa audiencia, sin que fuera ni siquiera parte del debate, el tema del reemplazo por una caución, el juez de la instancia determinó que un delito pluriofensivo, más bien 2 delitos,
Malversación de caudales públicos ya, que tiene pena de crimen, ¿cierto? Y sabemos que no es un delito solamente que puede afectar el patrimonio público, en este caso el municipal, sino también que afecta gravemente el principio o el bien jurídico probidad administrativa, por un lado, es decir, delito pluriofensivo, pero por otro lado el lavado de activos, que está vinculado no necesariamente a solamente un tema económico, sino que es delito, muchas veces tiene delitos bases, como en este caso, delitos de corrupción. El juez estimó que se modificaba la necesidad de cautela, ¿cierto?, por peligro de fuga, y a nosotros, ¿cierto?, nos pareció bastante extraño aquello, y por tanto agraviante la resolución, reemplazó la prisión preventiva por 90 millones de pesos. Y en caso que lo pagase el imputado, ¿cierto?, 155. Eso, señoría, nos parece, bueno, de partida inédito, no habíamos visto una resolución así previamente, y menos en este tipo de delitos, lo que nos parece que además abre la puerta a que otros tipos de delitos pluriofensivos, ¿cierto?, como el tráfico ilícito, que también está asociado muchas veces al lavado de activos, y otros delitos de corrupción también puedan ser reemplazados por quien en el momento, ¿cierto?, tiene caudales económicos, y bueno, está además decir, vinculado también a un lavado activo, que es lo que se está investigando en este caso. Eso nos llama mucho la atención. En consecuencia, nosotros estimamos que además, ¿cierto?, la resolución del Tribunal de Cuba es agraviante porque luego de decir que si bien se acreditaba el presupuesto material, todos los elementos del presupuesto material, es decir, tenemos malversación, tenemos lavado de activos, estimó que estaba la posibilidad del juez, así lo dice textualmente del audio que escuchamos de la resolución, estaba la posibilidad de una media prescripción, o lo que también se denomina prescripción gradual. Pero ante eso, señoría, nunca también habíamos estado presentes en algo que fuera tan poco exhaustivo, ¿cierto?, respecto de una institución que tiene que ser acreditada en virtud de elementos temporales. Acá no se dijo cuándo comenzaba, ¿cierto?, a correr el plazo, dónde se suspendía. Por el contrario, el juez yerra al confundir dos cuestiones que son totalmente diferentes. Abogado de tiempo. Sí, y voy concluyendo, señoría Lusticia. Confundió, ¿cierto?, lo que se denomina paralización del procedimiento, que es la parte final del 96 del Código Penal, con la etapa de desformalización de una investigación que está contemplada en el procedimiento ordinario. Es decir, acá se presentaron querellas, el juez dijo que son aptas para suspender el curso de la prescripción, pero luego dice que esto sigue corriendo porque el procedimiento no concluyó. Eso no es así, no es efectivo. El procedimiento tiene informes policiales, diligencias como ya lo refirió el Ministerio Público, por lo tanto nunca se encontró suspendido y malamente podemos entender que acá existe una media prescripción. No existen informes de la policía de investigaciones, ¿cierto?, etcétera. En consecuencia, estimamos que se dan todos los requisitos, señoría, para estimar que la libertad del imputado Rivera Tudela constituye un peligro claro para la seguridad de la sociedad y, en consecuencia, solicitamos a su señoría ilustrísima que se revoque la resolución que dejó sin efecto la prisión preventiva y en su lugar disponga, ¿cierto?, totalmente lo contrario, que se mantiene esta cautelar porque es la única que cumple con los fines del procedimiento. Abogado señor Sáez. Puede alegar. Muchas gracias, presidente. Bueno, con la venia de su señoría ilustrísima, comparece el abogado alegando en el presente recurso, Cristian Sáez Gamboa, en representación de la querellante ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, víctima en los presentes autos en relación al delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos, imputado en este caso al señor Rubén Rivera Tudela, que ha sido, con fecha 23 de octubre pasado, beneficiado con una resolución por parte del Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, la cual tiende a modificar o sustituir el objeto de cautela que se tuvo a la vista a la época de fijarse la prisión preventiva respecto del mismo, trasladando aquel desde un peligro para la seguridad de la sociedad a un eventual peligro de fuga, razón que nos lleva a solicitar a su señoría ilustrísima la revocación de dicha resolución en el sentido de impedir el otorgar una caución económica para sustituir la medida de prisión preventiva por aquella del artículo 155, letra A del Código Procesal Penal.
Todo esto, su señoría ilustrísima, en base a lo que ya se pondrá en lo subsiguiente. Lo primero, su señoría ilustrísima, es que hacemos nuestras las alegaciones del Ministerio Público, así como del Consejo de Defensa del Estado. Es efectivo, su señoría ilustrísima, que el magistrado de garantía que conoció de la causa el día 23 de octubre pasado, efectivamente incurre en una serie de hierros que lo llevan en definitiva a ir y pronunciarse respecto de solicitudes no efectuadas en este caso por la defensa. Efectivamente, la defensa lo que solicita en la respectiva audiencia es la modificación de la prisión preventiva por una cautelar de inferior gravedad, pero en caso alguno solicita el reemplazo de esta por una caución económica, como en definitiva termina por otorgar en la magistratura de primer grado. En este orden, y bien ha señalado los intervinientes anteriormente, se ha privado esta parte de una discusión racional en torno a las solicitudes efectuadas por la contraparte, en este caso por la defensa del señor Rubén Rivera. En ese mismo sentido, su señoría, creemos que yerra la magistratura del grado en cuanto a, primero, realiza una consideración o una calificación señalando en la misma audiencia que a su juicio lo que concurriría no sería un delito de malversación, lo que si bien después aclara que no corresponde al estadio procesal en que se encontraba revisando la causa en ese momento. En definitiva, sí parece su señoría el magistrado de garantía de alto hospicio razonar sobre la base de que el presupuesto material del artículo 140 de la letra A del Código Procesal Penal en cuanto al delito, más bien se ajusta a un delito de fraude al fisco. Esto, su señoría, entendemos que ha sido fundamento cardinal a la hora de venir y la adopción de la decisión por parte de dicha magistratura. ¿Ya? Por cuanto el delito de fraude al fisco, en el caso específico del señor Rubén Rivera Tudela, atendió los tiempos de comisión del mismo, sí devendría en la imposición de una pena inferior, o al menos generar una prognosis de pena inferior. Su señoría, dicho razonamiento creemos que es errado, por cuanto la malversación de caudales públicos como presupuesto y como se señaló en la audiencia respectiva, tiene como base que el funcionario se encuentre a cargo de dichos montos, de dichos caudales públicos para que se entienda que puede cometer este ilícito. En ese sentido, el señor Rubén Rivera efectivamente se ha encontrado a cargo de estos fondos públicos. Esta parte, su señoría ilustrísima, ha acompañado junto con el recurso de apelación un documento que consiste en un ordinario alcaldicio del año 2015 que da cuenta de cómo el imputado Rubén Rivera Tudela se encontraba expresamente facultado para operar como titular de las cuentas corrientes de la Municipalidad de Alto Hospicio. En ese sentido, encontramos que, y conforme ya lo han señalado los tribunales superiores de justicia, el delito en cuestión no debiese existir una vinculación especial. Finalmente, su señoría, solo concluir en relación muy breve al lavado de activos. Su señoría de primer grado no considera de forma alguna el carácter autónomo de dicho delito, en la circunstancia explicitada por la señora fiscal de que en la audiencia de formalización de la investigación se ventiló un audio del señor Rubén Rivera Tudela en el cual se indica claramente que él habría pagado una suma de 70 millones de pesos en efectivo este año. ¿Ya? Entendemos que ese delito se imputó en el carácter de reiterado y los plazos de prescripción comenzarían a correr recién, a contar de este año, razón por la cual tampoco pudiese operar una media prescripción, al menos respecto de ese, lo que nos mantiene en la expectativa razonable de que la prognosis de pena aplicable al delito en concreto de lavado de activos tampoco permitía la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. En ese sentido, su señoría, solicitamos se acoja el recurso de apelación presentado por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio. Muchas gracias.
Bien, gracias, abogado. Guillermo, ¿está presente el abogado Morales de alguna forma? ¿No? Bien. Entonces dejamos constancia de la ausencia del abogado Enzo Morales, creyente en esta causa. Se otorga la palabra al abogado defensor, señor Manríquez. Puede leer por señor Manríquez por su parte. Gracias, su señoría ilustrísima. En el tiempo asignado, sostengo la siguiente petición, sus señorías. Ruego muy respetuosamente que se confirme la resolución impugnada por mis apreciados colegas, porque a diferencia de lo que ellos han señalado, el juez de la instancia no hizo sino cumplir con su mandato constitucional de conocer, resolver y ponderar todas las cuestiones que ahí fueron debatidas en su rol de juez de garantía. Y para eso es conveniente, su señoría, señalar dos cuestiones previas. En primer lugar, como sus señorías ilustrísimas bien saben, conforme al texto constitucional vigente del artículo 19, número 7, inciso final, en Chile no existen delitos inexcarcelables. O sea, siempre va a ser posible sustituir la prisión preventiva por alguna otra medida del artículo 155, inclusive el numeral 7 del artículo 19 de la Carta Fundamental dice que la prisión preventiva, como es el caso de nuestro representado, puede continuar en su domicilio. Y además, su señoría, es dable considerar que desde el año 2000 el sistema procesal penal sustituyó la lógica del antiguo auto de reo con la formalización como acto de garantía. Entonces, mis apreciados colegas parecen sostener que una mera formalización debe entenderse casi como una acusación o prácticamente base de condena, y sobre la pretensión, legítima por cierto, de los acusadores de obtener una condena, entonces bastaría el mero título de imputación y las reiteraciones sostenidas en el tiempo para mantener una persona ciega, como en este caso, sin acceso a la investigación, porque hay un secreto decretado el año 2021, y además presa por más de 1 año y medio, si es que eso se mantiene conforme al artículo 31 de la ley 9913. Entonces, en esas condiciones, lo que hizo el señor juez fue balancear lo siguiente. Y les voy a explicar qué fue lo que ocurrió realmente en esa audiencia. Fíjese, sus señorías ilustrísimas, que a diferencia de lo que sostienen mis colegas, sí, en esa audiencia se vertieron 2 nuevos antecedentes de alguna manera relevantes. ¿Por qué? Porque en la cautela anterior de garantías previa al debate, nosotros solicitamos y el tribunal dispuso y la fiscalía cumplió parcialmente, entregándonos antecedentes de la investigación por orden judicial que nos permitieron revisar. Esos nuevos antecedentes permitieron a su vez establecer 3 cosas. La primera, investigación, sus señorías ilustrísimas, que lleva 9 años y que ya va a cumplir prácticamente 10 y algo, en hechos que fueron formalizados recién este año. Y durante 9 años en que esta investigación avanzó, jamás se llevó adelante una imputación respecto a nuestro representado, se logró establecer que el señor Rivera Tudela no era el jefe de rentas de la Municipalidad de Alto Hospicio, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades es a quien le corresponde legalmente los caudales. Su señoría ilustrísima, el ministro señor Huiza, preguntó en la vista anterior, en una oportunidad con mucha precisión, cuál era la posición de nuestro representado allí. Resulta que ahora el municipio incorpora en su apelación un ordinario. Un ordinario no es un acto administrativo formal. Los actos administrativos en la administración pública son 2, resoluciones o decretos. Y esto no es una resolución ni un decreto. Es un documento de tránsito interno que dice que en alguna oportunidad el señor Rivera Tudela fue apoderado en una cuenta corriente, pero tampoco si son aquellas que son materia de la investigación. Entonces, ¿cuál es el primer elemento interesante? Que respecto de la posición funcionaria en un delito de comisión especial propia, o un delito, en este caso, digámoslo, si quieren verlo así, de infracción de deber intrapenal concreto, como lo dijo la excelentísima Corte Suprema en el rol 376318, que nosotros sí vertimos en audiencia, esto es el fallo de Asher Gruen, en que la excelentísima Corte Suprema en la Sala Penal en votación unánime anula una sentencia anterior y dice no es posible configurar la malversación a través de una interpretación extensiva del tipo penal, porque las reglas penales se interpretan literal y restrictivamente, y no se pueden los hechos generar una persona a cargo de los caudales. De facto, si esta no está de jure, lo que incluso el juez de la instancia dijo sería una interpretación formal funcional, es suficiente ya para hacer palidecer el primer título de imputación. Esto es autor de malversación. Porque si lo fuera, y eso fue lo segundo que planteamos de acuerdo a los antecedentes que conocimos, este hecho había sido ideado por terceros. Y si fue ideado por terceros en el fraude, la única conducta que se le puede imputar al autor es el engaño. Las demás son consecuencia de ese engaño o conducta de la víctima o de un tercero. Y si el señor Rivera Tudela no era el autor del engaño y se habría sumado conscientemente, cuestión que mis apreciados colegas deben acreditar, cosa que a la fecha no está acreditada,
Entonces, a lo más podría ser considerado un cómplice circunstancial de esa conducta mientras la investigación se lleva adelante, pero no durante 9 años y más encima 1 año y medio preso sin tener acceso a la investigación a cabalidad, porque eso desbalancea la posición de un imputado y lo convierte, lo digo respetuosamente, su señoría, en un rehén de la persecución penal. Y eso fue lo que el tribunal validó en primer lugar. En segundo, respondiendo a la pregunta incluso de esta ilustrísima corte, en ninguna parte aparece ese decreto. Y tercero, y esto es lo más relevante, cuando el señor juez se refiere al tiempo de investigación y a la eventual suspensión, no hace sino considerar los mismos fallos de la excelentísima Corte Suprema que por vía de sobreseimiento el último tiempo han sobreseído investigaciones incluso de formalizadas de larga data, porque en definitiva se tiene derecho a una decisión de fondo en un plazo razonable. Entonces, ¿qué es lo segundo en esta materia? Segundo punto a considerar, que respecto de la malversación que mis apreciados colegas hacen consistir con un supuesto lavado de activos, al que ahora me voy a referir, la investigación otorga otro antecedente muy interesante. Mis colegas dicen, y el Ministerio Público con cierta, digamos, impresión para tratar de que su señoría se impresione, pero que no tiene ninguna vinculación con la causa, que durante este plazo el señor Rivera Tudela habría girado 16,5 millones de una cuenta cuando habría una medida cautelar real. Eso es completamente inefectivo. No hay ninguna medida cautelar decretada sobre esos dineros, sino sobre bienes raíces de mi cliente, que se ha mantenido porque esa ha sido nuestra decisión estratégica. ¿Y dado por qué? Porque con los antecedentes que nos otorgaron, nosotros incorporamos, su señoría, y por favor ponga atención en esto, se lo ruego respetuosamente, atendido el tiempo que tengo que defender, digamos, la posición de 3 apreciados colegas en su alegato. Nosotros incorporamos 18, su señoría, 18 archivos, más 4 otros, y un peritaje, y 115 instrumentos públicos de la unidad de lavado de activos, de, a su vez, la UAF, de impuestos internos, de los bancos, conservadores de bienes raíces, donde acreditamos la trazabilidad completa de cómo nuestro representado durante 17 años y con el apoyo de su padre, que es un empresario muy considerable, con un patrimonio bastante sólido, ha podido hacer durante todos estos años las operaciones financieras de compra y venta con hipotecas, con prendas en el caso de los muebles, girando depósitos bancarios u otros, por ejemplo, de reservas previsionales, para ir generando créditos ampliados en sus tarjetas de crédito, con los cuales fue accediendo a comprar todos y cada uno de estos bienes, porque la investigación no otorga, y esto escúchelo bien, a la fecha ningún indicio de conexión entre los supuestos 108 millones, porque se devolvieron 80 y tanto por otros, y la acción de nuestro cliente, sino que, ¿qué fue lo que se dijo en la audiencia que al juez le llamó mucho la atención? Que a pesar de mantenerlo 1 año ciego y preso, a la fecha, con lo que nosotros presentamos, ninguna de los resultados de nuestras diligencias nos pudieron ser dichas porque ninguna había sido hecha, así se dijo. Entonces, si no fueron hechas, ¿cómo se puede decir que estas provienen de parte del lavado de activos y mantener a una persona presa? Porque sí, 1 año y algo. En esa condición, y aquí concluyo, el señor juez de la instancia dijo además esto, dijo, mire, si esto eventualmente no es malversación, es fraude, y si este señor eventualmente no es autor, sino que un cómplice, y el lavado de activos del 27A o B, ocultamiento, disimulación o aprovechamiento, proveniente de un delito base, no está suficientemente hasta ahora establecido, porque la investigación no lo esclarece, entonces no puede tenerse por cierto que por el solo hecho de formalizar a una persona con una pretensión penal, entonces deba permanecer preso cierto tiempo. Y allí valora, lo último, un informe social, un informe psicológico, el hecho de que la señora de Rivera Tudela está afectada de cáncer, que su hija tiene que pagar la universidad, que no se ha sustraído porque pedimos el informe de policía de investigaciones, que no ha salido al país ni va a salir, y porque su única voluntad es esclarecer este hecho. ¿Cuál fue la situación ahí en este punto? Que otra coimputada en la causa, que como dijo la señora fiscal en audiencia, optó por el camino, comillas, de la colaboración y por tanto debía ser entonces beneficiada con la sustitución acordada de su prisión preventiva en audiencia previa, contrapone al señor Rivera Tudela de la siguiente manera: alguien que se considera inocente y que se defiende, entonces debe ser sancionado con la prisión preventiva y la ceguera durante 1 año y medio. Eso es completamente inaceptable en un Estado de Derecho y evidentemente valorando y poniendo en consideración los elementos del inciso final tercero del artículo 140. Porque allí queda establecido que no tiene otra causa pendiente. Perdón, ruego que me dé 30 segundos para concluir esta idea solamente, por favor. Sí, concluye. Gracias, señor. Digo que no tiene condenas anteriores, tiene reprochable conducta, ha comparecido a todos los actos del procedimiento, declaró 2 veces antes en calidad de testigo, nunca como imputado, ha solicitado incluso ser oído. Entonces, por esas razones, su señoría, nosotros creemos que es más condigno y no vulnera en nada
los fines de la investigación, que esa fianza sea pagada por el padre del señor Rivera Tudela, manteniendo todas las otras medidas cautelares hasta que esta investigación se cierre y podamos defenderla en el juicio oral en el fondo. Es todo, señoría. Muchas gracias. Solamente una consulta. Usted habla de que lleva preso o privado de libertad 1 año y medio. Digo es que está privado de libertad desde la fecha de la formalización, Ah, que ya. fue en junio de este año. Lo que Ya. digo es que el secreto es de hace 1 año y nuestros colegas prorrogaron la investigación y prorrogaron el secreto, correcto. lo que no puede llevar Ya. 1 año, desde luego. Ya. Eso es lo Es que... que podría entenderse que estaba sosteniendo que estaba privado de libertad 1 año y medio. Eso es lo que... No, señoría, lo preciso. No Ya. es así. Si se entendió mal, pido disculpas. Bien. Para la réplica, 3 minutos, Fiscalía. A ver, su señoría ilustrísima, las alegaciones del señor defensor, y por supuesto legítima, dada la posición en la que se ubica, en relación, señor, con alegaciones absolutamente de fondo. Pretende impugnar la participación en virtud de una interpretación que realiza en relación a que el señor Rubén Rivera Tudela habría sido invitado por los coimputados a participar en el delito. Ciertamente, señoría ilustrísima, el Ministerio Público jamás podría aseverar aquella circunstancia, desde que, salvo aquella interpretación, no existiría hasta el momento ningún sustento de aquello. En segundo lugar, nos discute la calificación jurídica. Dice, esto no es malversación, es fraude. Y es fraude porque no es el jefe de renta, porque la ley establece que quien se encuentra a cargo de los caudales públicos es el jefe de renta. Pero el Ministerio Público jamás ha sostenido que el señor Rubén Rivera Tudela es el jefe de renta, es el jefe de finanzas. Y precisamente por ser el jefe de finanzas, lo que sí se encuentra suficientemente acreditado en la carpeta de investigación, es que tenía no solo acceso a las cuentas vistas falsas, porque estas cuentas, señoría ilustrísima, se crearon inventando trabajadores del municipio. Y efectivamente, hay una participación activa del señor Rivera Tudela, no solo en mantener esas tarjetas, permitían la sustracción de los cajeros automáticos, e incluso durante la investigación existen antecedentes que dan cuenta precisamente del momento en que se deposita el dinero. Pasan 15, 20 minutos en un cajero automático que le queda muy cerca al señor Rubén Rivera, va al cajero, sustrae ese dinero que supuestamente paga una remuneración desde la municipalidad. Entonces entendemos que en este estadio procesal, señoría ilustrísima, que se nos pida antecedentes que justifiquen la existencia de los delitos, claramente existen antecedentes que los justifican y aquellas alegaciones vinculadas a esto sería un fraude, entendemos que son hoy día incluso muy primigenias, digamos, pero además responderán a un estadio procesal distinto. Luego, nos plantea, esto no es autoría, es complicidad en un fraude. Bueno, reitero, va a ser una interpretación porque el Ministerio Público no tiene antecedentes de aquello. Nos dice el lavado activo, se encuentra, hemos aportado un sinnúmero de antecedentes, efectivamente, aportó un sinnúmero de antecedentes. Pero ahora, de lo que se ha logrado revisar de aquello, no es posible establecer trazabilidad alguna. Entonces volvemos a interpretar la trazabilidad del origen dinero con la adquisición de los bienes. Aquello, señoría ilustrísima, no puede constituir en un sustento para eliminar los antecedentes que nos permiten justificar el día del lavado activo. ¿Y por qué se lo digo seriamente, señoría ilustrísima? Porque el único ingreso efectivamente formal, declarado, existente dentro del sistema financiero que uno podría incuestionablemente establecer es su remuneración. Su remuneración, señoría ilustrísima, no permite, considerando incluso escasísimos gastos de vida, construir un patrimonio como el que construyó. En ese contexto, entonces, esta trazabilidad también resulta ser una discusión de fondo. Luego, efectivamente, la cuenta corriente no se encuentra bajo la cautela real, porque indudablemente se trataba de ciertos dineros. Pero ¿no le parece, señoría ilustrísima, llamativo que alguien que, como indica, y lo ampara claramente la presunción de inocencia, encontrándose privado de libertad, mandate a un tercero para que retire ni más ni menos que 16 millones de infracción, existiendo cautelar real? Lo cierto es que parece pretender que no alcancemos a más dineros que permitan, en definitiva, resarcir aquel perjuicio que se ha causado, digamos, con la comisión de estos delitos. Entonces, razonamiento del tribunal, de allí que planteamos que existe una total falta de fundamentación. El razonamiento del tribunal no considera nada de esto. Simplemente dice, transcurso del tiempo,
podría ser un delito distinto, no menciona el lavado activo, no menciona la reiteración. En ese contexto, señoría Ilustrísima, es que entendemos que la libertad del señor Rivera Tudela constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, pero además para el éxito de la investigación, desde que es perfectamente posible que realice actos de obstrucción de los delitos que se están investigando. Así entonces, señoría Ilustrísima, reiteramos nuestra petición de que se confirme con declaración, se deje sin efecto la fianza y secreta la medida cautelar solicitada. Esto cuanto puedo señalar, señoría. Consejo Oficial. Gracias, señor presidente. Me voy a quedar con una parte de la alegación del señor defensor que plantea que, a diferencia de lo que planteamos, ¿cierto?, acá los querellantes del Ministerio Público, en esa audiencia se determinaron 2 nuevos antecedentes y que a su vez determinaron 3 nuevas cosas que no se habían conocido. Eso, si usted se fija y hace cierto raya para la suma, como se dice cierto coloquialmente, señoría Ilustrísima, es lo mismo que usted escuchó, señor presidente, en la audiencia del día 1 de septiembre. No hay nada nuevo. El 1 de septiembre nunca ninguno de los querellantes o persecutor, ¿cierto?, determinó que acá el señor Rivera Tudela era, por ejemplo, el jefe de renta. Eso nunca estuvo en cuestión. Siempre se dijo jefe de finanzas. Ahora, que eso se haya determinado en la audiencia del 23 de octubre, en que, ¿cierto?, se declaró la resolución impugnada, no es efectivo. O si no, es inocuo. O sea, no hay nuevo antecedente. Luego, los 18 documentos que se aportaron, también, señoría Ilustrísima, también la escuchó, ¿cierto?, en la audiencia del 1 de septiembre, están en análisis. No es que no se hayan trabajado, se están trabajando, pero tener un informe policial con la complejidad que tienen estos delitos de corrupción, donde se envían a Santiago los antecedentes, eso hoy día evidentemente con los tiempos reales no está. Pero no es que eso sea un nuevo antecedente para efectos del lavado de activos. Luego que el juez haya dicho y declarado en la resolución impugnada de que el señor Rivera Tudela es cómplice de un fraude al fisco, no es efectivo. En consecuencia, lo que tenemos hoy día es la misma argumentación que se planteó previamente, ¿cierto?, pero sin un nuevo antecedente. Y eso, en consecuencia, señoría Ilustrísima, lo que hace es que nos pone al señor Rivera Tudela en lo que en definitiva debiese existir respecto de este estadio procesal. Yo estimo también que declarar la media prescripción en este estadio procesal requiere mayores antecedentes, cuestiones que hoy día no hemos escuchado, ni siquiera de su defensa. No nos dijo, mire, del día tanto al día tanto, ¿cierto?, acá se suspendió, luego siguió corriendo y por lo tanto estamos, ¿cierto?, en una lógica, ¿cierto?, sobre la mitad de la eventual condena probable, por lo tanto a él le beneficiarían 2 o más circunstancias como muy calificadas. Nada de eso escuchamos porque eso no se cumple. El mero transcurso del tiempo, desde el 1 de septiembre al 23 de octubre, con una privación de libertad, ¿cierto?, promedio, a mi juicio, baja para un delito de corrupción, para delitos que tienen asignada pena de crimen, ambos. El lavado de activos a veces se ve como un delito muy accesorio, pero tiene asignada pena de crimen, al igual que la malversación, y en el peor de los casos, igual que el 239, igual que el fraude del fisco en el inciso 3º, cuando excede 400 UTM, también tiene pena de crimen. 3 meses privación de libertad nos parece algo totalmente razonable conforme a las reglas del procedimiento actual. En consecuencia, señoría Ilustrísima, no existe un nuevo antecedente que usted no haya conocido, señoría, señor presidente en particular, en la audiencia del 1 de septiembre. Ni uno solo. Por lo tanto, nosotros solicitamos, ¿cierto?, o más bien mantenemos nuestra petición. ¿Sabes? Muchas gracias, presidente. Bueno, nuevamente, hacer nuestros los mismos, lo señalado ya por el Ministerio Público, por el querellante Consejo de Defensa del Estado. Solo algunas precisiones con respecto primero a lo señalado por el abogado defensor aquí presente. Es el ordinario acompañado ¿cómo se llama? Junto con el escrito de apelación, no obedece a cualquier instrumento como pudiese él querer hacer pretender. Este instrumento, este oficio en específico, se encuentra dirigido especialmente a Contraloría General de la República, y allí en ese
ese sentido, su señoría ilustrísima, debo recordar que conforme a la normativa pública imperante, los actos de las municipalidades son revisables por Contraloría General de la República, quien realiza una serie de instrucciones a las municipalidades, entre las que se encuentra precisamente estos actos que tienden a autorizar a apoderados determinados de la municipalidad de Alto Hospicio, en este caso, para que operen cuentas corrientes municipales. Ello es necesario y es así y se ha determinado por Contraloría General de la República. Finalmente, su señoría, en cuanto a otros aspectos que quedaron en el tintero, en la parte anterior, reitero, la resolución del magistrado de garantía de Alto Hospicio ha errado. No solamente el presupuesto de la gravedad del delito, de la pena aplicable en el caso en concreto, es un fundamento para venir y modificar la situación de la prisión preventiva. Ello por cuanto el peligro para la seguridad de la sociedad en la audiencia de formalización de la investigación no solamente tuvo como su razonamiento base, sino que el carácter pluriofensivo, que creo que ya lo han señalado el colega aquí presente, el hecho de que los imputados en estos autos, especialmente encabezados por el señor Rubén Rivera Tudela, vinieron y en definitiva se concertaron para la comisión de este delito, con la ausencia de uno u otro de estos delitos, en la forma en que fueron perpetrados, en que evidentemente existe un abuso de la función pública que detentaba cada uno, devino en esta enorme malversación de caudales públicos, delitos que si se ven de forma independiente, cada uno en sí es punible por sí solo, pero que por una regla de beneficio, en este caso al imputado 351 del Código Procesal Penal, se deben entender como de carácter reiterados para efectos de que no se le aplique una acumulación real. En ese sentido, su señoría, bien se ha repetido, pero estimamos que la prognosis de pena aplicable en todo evento a este delito específico, el de malversación de caudales públicos, también ante el evento muy probable de una condena en este caso, es con privación de libertad. En ese sentido, su señoría, instamos nuevamente para que se acoja el recurso de apelación presentado por esta parte. Muchas gracias. Bien. Finalmente, señor Manrique. Gracias, señoría. Brevemente, en primer lugar, al Ministerio Público. Respecto de su continuación en la alegación, respecto de esa medida cautelar real que no ha sido decretada y por tanto no hay reproche legal alguno, y sin embargo sigue sosteniendo la conjetura de que eso significaría una eventual evasión de la acción de la justicia o frustración de los intereses del proceso, es completamente inefectivo porque en ese punto el Ministerio Público olvida decirle a ustedes que hay un video en esta causa donde se ve al señor Rivera Tudela retirando su sueldo desde un cajero automático, pero no se ha podido establecer jamás que estaba utilizando aquellas tarjetas que se dice habrían duplicado o generado para estos trabajadores fantasmas o de que de allí obtuvo un dinero para entregárselo a otros. O sea, hasta ahora tenemos solo conjeturas y por esas conjeturas el señor Rivera Tudela debiera seguir preso en el tiempo que se estime pertinente. Además, replicando al Consejo de Defensa del Estado, ustedes escucharon bien, dice, en los tiempos que corren, esto sería relativamente normal y sería una prisión preventiva promedio. Para una persona inocente, su señoría tiene que estar presa porque el Consejo de Defensa del Estado estima que 3 meses es un tiempo razonable o porque alguien debe estar preso a pesar de que la policía no hace su tarea. Porque no haya hecho los peritajes, porque estos se van a demorar, porque demoran 1 año, porque pueden demorar 1 año y medio y 2 también. Y si lo absuelven, después, como ha ocurrido en el último tiempo, el Consejo de Defensa del Estado tendrá que defender el pago de las costas y la indemnización de perjuicios. Irá a mantener entonces la misma postura. Evidentemente, eso no se condice con los fines del proceso. Y respecto a su señoría de lo que señala la Municipalidad de Alto Hospicio, evidentemente, como hemos podido nuevamente poder verlo allí, nuevamente no le han dicho a ustedes si esas cuentas corrientes en las que alguna vez fue apoderado por un acto que no es un acto administrativo, el señor Rivera Tudela, son precisamente las de objeto de investigación. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Solo conjeturas que el juez analizó razonablemente, ponderando los fines del proceso con los derechos de todo imputado inocente y que no solo se presume como tal. De tal manera que desde ese punto de vista, su señoría, nosotros estimamos que una fianza más prácticamente el duplo en bienes raíces que están garantizados hacen razonable que el señor Rivera Tudela se mantenga en prisión preventiva en su domicilio y pueda enfrentar este proceso en igualdad de condiciones y con igualdad de armas.
De lo contrario, vamos a enfrentar un proceso nulo. De todo, su señoría, muchas gracias. Con lo octavo entonces se pone fin a la lista de esta causa. Abogados, hasta luego, buena jornada.